La crisis energética en el país parece no tener fin a corto plazo. Debido a la persistente crisis hidrológica, el gobierno nacional anunció un aumento en la duración de los apagones, pasando de 6 horas a 8 horas diarias. Y sorprendentemente, de un día para el otro, los cortes se incrementaron a 12 horas. La situación se agravaría aún más si no llega la contratación y alquiler de energía eléctrica, como lo prometió el presidente Daniel Noboa. Si es así, ¿qué opciones quedan para mitigar esta crisis? ¿Habrá una salida a esta situación o estamos condenados a soportar los apagones durante lo que resta del año? Y sobre este tema estamos conversando precisamente con nuestro invitado, y a quien saludamos, al ingeniero y experto energético John Ormaza. Muchísimas gracias. Ahí estaba flotando prácticamente la pregunta en la introducción. ¿Seguiremos soportando los apagones durante todo este año, a pesar de que el gobierno, a través de su presidente Daniel Noboa, dijo que iban a desaparecer a partir de noviembre? Bienvenido, John. Muy buenos días, Pedro, y a tu audiencia también. Buenos días, gracias por la oportunidad. Realmente esto es simple y yo creo que no es de mucho análisis. Se leen bastantes comentarios, y decía Willy Hernández al inicio, a bastantes expertos. Pero la cuestión es simple. Yo quiero dibujar para tener una idea más clara del tema. El sistema eléctrico interconectado es como ver un anillo. Un anillo que recibe energía y a lo que recibe energía la distribuye en todo el país. ¿Qué es lo que sucede básicamente? Que actualmente no tenemos mucha energía que ingrese a ese anillo para poderla distribuir, a pesar de que las industrias están casi que la gran mayoría generando su propia energía eléctrica. Los que nos da más o menos un saldo de 3.500 megavatios que estamos necesitando promedios entre día y noche. ¿Qué es la demanda nacional? Que es la demanda nacional, quitando un poco las empresas, las industrias, porque ellas están generando, ¿no es cierto?, por decreto. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos actualmente ahora? Aproximadamente 1.700 megavatios. Y ahí está, hagamos la diferencia. Es lo que estamos generando. Exactamente, entonces hagamos la diferencia. Esos 1.700 está parte de la energía hidráulica que está generando Masar. Coca-Cola Sinclair muchas veces mejora bastante, Pedro, debido a que hay lluvias. Entonces, como es una central de paso, comienza a generar y no puedes desperdiciar la energía, tienes que distribuirla. Por lo tanto, andamos en ese saldo. Entonces, si tú restas lo que te ingresa a ese anillo versus a lo que tú consumes, prácticamente tienes un déficit de aproximadamente como el 50%. ¿Cómo tú llenas ese déficit? Simplemente con una acción, Pedro. De esto no hay que darle mucha vuelta. La acción es meter energía a ese anillo que se llama sistema eléctrico interconectado. ¿Cuáles son las fuentes de energía? ¿Y de dónde exactamente? Exactamente, esa fuente de energía puede ser las fuentes renovables, dígase sistemas solares, eólicos. Pero no la tenemos ahorita en este minuto. No tenemos en la dimensión que debe de tenerse, porque no es poca energía. Hablamos casi de un déficit de 1.800 a 2.000 megavatios, que es bastante energía, Pedro. Fíjate tú que estamos peleando por un contrato de los generadores en tierra, que está casi como caído, que yo diría que se debe reconsiderar, porque ya esta empresa ya ha mandado un manifiesto donde ellos han explicado por qué de alguna manera se han demorado, porque son casi 150 megavatios. Entonces, es lo que usted se refiere a la contratación y compra de energía eléctrica que estaba en gestión y que tenía que ser importada y que venía en camino, que está retrasado. Exactamente, lo que iba a Salitral y lo que iba a Quevedo. ¿Cuánto complica esto para que bastante, Pedro, la palabra del presidente, que está empeñada y que anunció que efectivamente a partir de noviembre se iban a solucionar los apagones, casi que va a ser incierto? Por eso, entonces, exactamente, complica bastante, Pedro, porque cuando tú comienzas a ver que tienes que meter energía a esa distribución nacional y esa energía no ingresa, prácticamente sigues aumentando el déficit porque la demanda no baja. Por lo tanto, digamos que se cae ese contrato de 150 megavatios, que no es poca cosa. Digamos que el tema con Colombia yo cada vez lo veo un poco más lejos, porque no lo digo yo, lo dicen exministros de energía de ese país, en una entrevista que escuchaba contigo mismo, Pedro, donde él manifestaba claramente cuáles eran las acciones o todas las cosas que tenían que darse para que Colombia comenzara a vender de una manera significativa. No significa, digamos, que todo suma, ¿no? Pero no vamos a aceptar 40 megavatios, 30 megavatios después que Colombia nos vendía hasta 400 megavatios. Claro. Entonces tenemos que ir sumando, pero positivo. Entonces tú comienzas a ver que todas estas acciones que el gobierno las hace de buena manera, las veo yo, sin embargo, no comienzan a aterrizarse, decía yo en una pequeña entrevista, no son tangibles, no son reales. Y cuando esto no pasa,
seguimos expensas nosotros a aumentar los cortes. Sumado a esto, Pedro, si me permite, para culminar la idea, sumado a esto, que cuando tú no te sinceras, cuando tú no dices realmente lo que está pasando, pueden ser por buenas o malas intenciones, no lo sé, porque no estoy en el corazón de las personas. Eso complica más, porque tras el problema que tenemos, tú creas un efecto psicológico en las personas que no sabes para dónde ir. No sabes si te van a cortar, si no te van a cortar, y yo entiendo de que esto no es un tema netamente de las empresas distribuidoras, es un tema del controlador de energía, que él es el que dispone de las desconexiones, pero esto crea un gran efecto, digamos como que negativo dentro del trabajo, dentro del desarrollo de las actividades normales de las personas. Entonces yo creo que el primer paso es ser sincero y decir realmente qué es lo que está pasando, para que de inmediatamente se pongan a trabajar todas, pero todas las gestiones para que comenzara a ingresar. Porque la cuestión es simple, si no llueve, no te ingresa energía hidráulica. Si no traes los generadores, no te ingresa energía térmica. Y el déficit va a estar ahí presente y vamos a seguir con los apagones. Usted mencionó una palabra que me parece sumamente clave, que es sincerar. ¿Y a quién le corresponde transparentar la realidad que estamos viviendo a través de esta crisis energética? ¿Al SENACE o al Gobierno Nacional? Porque hay argumentos o anuncios contradictorios que también confunden a los ecuatorianos. Mire, yo diría que aquí hay, yo en las reflexiones que hacemos entre los compañeros en la parte eléctrica de aquí de Manta, los ingenieros eléctricos, decimos que hay a veces debe de haber como un tema de complicación dentro de estas instituciones que son las llamadas, ¿no? Dígase el SENACE, que es la que lleva el control de la energía. ¿Por qué, Pedro? Porque ahorita la mayoría de los directivos que están dentro de estas empresas o de estas instituciones que manejan toda la parte energética, eléctrica del país, son funcionarios de carrera. Y los funcionarios de carrera, mal o bien en su momento, van a tener que dar cuentas normalmente, porque los funcionarios públicos tienen que dar cuenta a la Contraloría. Pero ellos están haciendo recomendaciones al Gobierno Nacional. Exactamente. ¿Cuál es la ruta que deben de seguir ante esta crisis? Exactamente. Mira que lo están haciendo los funcionarios, claro, de carrera. Y lo vimos una muestra, digamos, una seña, hablando un poco coloquial, con un memo que apareció en redes sociales, un memorándum de parte del SENACE, donde decía justamente que había una recomendación de 12 a 14 horas de desconexión. Se le hacía una recomendación al gobierno, en este caso al presidente de la República. El SENACE sí le advirtió al presidente de la República. Y de eso debió mantenerse entonces ese tipo de horas. Buen punto, Pedro, buen punto. Yo creo que ya, mal o bien, estamos ya acostumbrados o estamos dentro de esta guerra, digamos que es así, yo la considero así. Y ahí también un llamado a los ingenieros civiles. Yo estaba viendo, por ejemplo, la implementación de los generadores en tierra, que están haciendo unas gran bases de hormigón. Yo creo que aquí debe de primar un poco como una economía de guerra, ¿no? Porque cuando tú instalas un campamento de guerra, los ingenieros justamente encargados de esto hacen lo posible que rápidamente te instalen un campamento. Igual debido a hacer para instalar los generadores. Tiene que actuarse con ese tipo de ingeniería, porque en la realidad la situación es grave. Por lo tanto, yo creo que la primera cosa que tiene que hacerse es sincerarse estos temas, porque de eso depende las acciones que tú debes de tener. Y en vez de haber cortado, digo yo, según mi modesto criterio, ya estábamos acostumbrados a las 10 horas. Claro. Hubiésemos mantenido por lo menos una semana más con ese ritmo para que se siguieran recuperando los embalses, de tal manera que en vez de tener estos picos, hubiésemos tenido a lo mejor una curva un poco más controlada, para así de esa manera tener una buena programación. Ingeniero Ormaza, y ahora, frente a las recomendaciones que en su momento, como usted lo menciona, hizo el SENACE y los técnicos que manejan el sistema eléctrico al Gobierno Nacional, y al no escuchar al gobierno y no mantener las horas de corte de energía o de apagones, y más bien reducirlas, ¿esto caería en que el gobierno está tomando decisiones más políticas electorales que técnicas? Bueno, yéndose en contra de la técnica, inclusive. Bueno, realmente, mira, Pedro, yo me pongo a ver esto, ¿no? Los técnicos que están ahorita en el ojo del huracán, ellos tienen todas las variables sobre la mesa, porque ellos tienen la información del clima, tienen información técnica. Estos son modelos matemáticos, estos temas, no es cualquier cosa. Todas estas decisiones se las ve matemáticamente y se las analiza, y se dice cuánto tú puedes sacar, ¿no es cierto? Pero ahí va justamente la parte política que bueno, que la desconozco, pero yo creo que los técnicos tienen que decir y recomendar situaciones que de alguna manera no sigan afectándonos en la producción, porque vuelvo a repetir, a mí me hubiese gustado mejor tener una curva más plana,
¿no es cierto?, una línea más plana en el comportamiento de las desconexiones que tener esos picos sorpresivos que realmente no te dejan planificar. Entonces yo sí creo que hago un llamado a que tenemos que sincerarnos. Todos nos queremos poner la camiseta de nuestro país. Aquí yo no creo que haya alguna persona que se quiera ir en contra de que salgamos de este gran bache que tenemos energético y que, Pedro, no se debe de repetir. Esto no debe ser una calentura de un momento. Esto tiene que hacerse una gran comisión para que haga un seguimiento al plan maestro de electrificación del país y tiene que ser un trabajo desde hoy mismo. Tienen que estructurarse personas especializadas de todos los sectores del país para que esto no vuelva a pasar, para que después en el mes de septiembre tengamos este mismo tema en mesas de trabajo, Pedro. Por lo tanto, sí creo que debe de darse un cambio en la visión porque los ecuatorianos queremos aportar, pero también demandamos que estas cosas se sinceren, ¿no? Que se diga qué es lo que está pasando para que se haga caso bastante a las recomendaciones técnicas. Ya, ahora, en cuestión de la transparencia, nos quedamos sorprendidos porque se adoptó la medida de reducir los cortes de energía eléctrica y de un momento a otro y de manera abrupta, más bien se incrementaron en estos días que supuestamente iban a desaparecer los apagones. De 6 a 8 horas nos estamos yendo de 12 y hasta 14 horas. Parece ser que se filtró un documento del SENACE en donde se hacían algunas recomendaciones mucho más rigurosas y también se señala que hubo un daño a una turbina, es decir, que el mantenimiento que se están haciendo a ciertos sistemas energéticos no es tal, sino que se han provocado daños por forzar precisamente a los mismos sistemas, por mantenerlos operativos a pesar de los mínimos caudales que se han registrado y que son históricos. Como dije, muchas veces no conocemos realmente qué es lo que está pasando, pero por la filtración del documento es un documento verídico, claro, verídico, sí, o sea, de lo que se veía ahí está con número de oficio. Es que mira, si tú no paras en niveles bajos como están ahorita produciendo Masar, simplemente todas esas piedras, todo ese problema del sedimento, son turbinas muy delicadas, son turbinas de hierro, son turbinas de materiales especiales, pero son turbinas que tienen que tener mucho cuidado, porque la eficiencia de esa turbina también depende de condiciones del agua. Por lo tanto, se pueden exponer estos tipos de equipos que de alguna manera nos van a perjudicar. Entonces, comenzamos como al principio, Pedro. Es fácil. Si tú no tienes una entrada de energía, simplemente no vamos a salir del problema. Por eso yo decía que en vez de quitarnos horas, ya estábamos hechos al dolor, hubiésemos seguido a lo mejor con esa misma curva, de tal manera que tuviéramos un comportamiento un poco más uniforme, ¿no? Por lo tanto, como no entra energía, Pedro, es fácil, no vamos a tener nosotros de dónde sacar energía en ese anillo. Yo creo que en ese sentido, aquí nos puede cambiar la vida de que mañana llueva, 3 días lluevan y se acaba el problema, pero no debe de ser así. Nosotros los ecuatorianos debemos de exigir, y los profesionales eléctricos debemos de exigir en nuestras opiniones, que esto no se puede quedar así. Esto tiene que ser seguido, hacerle un seguimiento y comenzar a revisar toda la planificación eléctrica, ni siquiera esto, sino de aquellos que están ahorita de candidatos, para exigirles que ellos tienen que ponerle un fin a esta crisis energética. Y ahora, ¿cuál es el escenario real en estos momentos? Se mantiene la crisis hidrológica, es decir, que no hay agua en los embalses y probablemente ese 80% de energía que producen las hidroeléctricas está totalmente menguado o disminuido. Y por otro lado, la compra y alquiler de energía para tierra y también para lo que se genera a través de las barcazas o los generadores que decidieron importar, tampoco están llegando y están sumamente retrasados. ¿Estamos frente a un posible colapso, ingeniero Ormaza? Podría ser que sí, porque definitivamente si no entra energía al sistema nacional interconectado, podemos estar expuestos a eso. Pero mire, yo escuchaba, por ejemplo, a Inés Manzano y decía que tenemos una barcaza de 400 megavatios, que no es poca energía. 400 megavatios se significaría un gran aporte al sistema. Está en San Diego, no está muy lejos. Sería cuestión también de hacerlo. Era la esperanza para superar el problema, pero exactamente. Está con inconvenientes. O sea, hay buenas acciones, o sea, uno ve que hay buenas, digamos, intenciones, pero muchas veces se van diluyendo en el paso del tiempo. Por ejemplo, Colombia. Traer energía de Colombia, entiendo de que hay un oficio, un comunicado donde el mismo ministro de gobierno está yéndose a Colombia a hacer la gestión. El presidente de la República lo ha delegado al ministro. Lo ha delegado, y si lo delega a él, siendo un funcionario ejecutivo de muy alto rango, siendo el ministro del gobierno, se significa de que como que las cosas no están tan fáciles, ¿no? Ojalá tenga éxito, porque nadie quiere el mal para el país. Nosotros deseamos de que el ministro tenga el mejor de los éxitos y traiga esa energía, claro, que la necesitamos. El Ecuador cifra la esperanza en Colombia, porque los otros escenarios son inciertos. Es que son inciertos, porque mira, se le cae un contrato que yo diría,
salvo el mejor criterio, que no hay que pelearse en estos momentos. O sea, no hay que pelearse y tratar de rescatar esos 150 megavatios que los podemos tener a fines de noviembre. También tenemos que a partir de enero ya hay contratos firmados por más de 400 megavatios. Leía yo en una opinión de un expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, Pedro, donde decía que él no estaba muy contento con el tema de acuerdo con las termoeléctricas. Las termoeléctricas son un mal necesario. Si Colombia y Perú no tienen estos problemas son justamente porque tienen respaldo por lo menos un 30% de su demanda. Es lo que no tenemos nosotros. Entonces yo discrepo un poco con esa opinión. Yo sí creo que las hidroeléctricas son aquellos proyectos que nos pueden ayudar. Tenemos el Cardenillo, que es a continuación de Sopladora, que es el proyecto Paute, que son 600 megavatios, y tenemos el proyecto Santiago, que son más de 3.600 megavatios, que está incluido en el Plan Maestro de Electrificación. Yo creo que hay que meterlo, ya los estudios ya están aprobados. Oye, finalmente, y esa planta que está en Guayaquil, creo yo, está en manos del sector privado y que genera creo que entre 200 y algo más de megas, ¿por qué en un estado de emergencia el Ecuador o el gobierno nacional no decide también incorporar esta energía que está allí suelta al sistema eléctrico, indistintamente que tenga problemas legales o no sé de qué índole, o no sé si técnico, pero estamos en una emergencia nacional, pues, mi querido ingeniero? Eso lo decía justamente el exministro de Energía del Guillermo Lasso, justamente Santos Alviste, creo que son 200 megas, ¿no? Los 200 megavatios que están ahí. Decía que faltan unos afinamientos, pero que no es gran cosa y podrían entregarse 200 megavatios, que es bastante energía. Pero el presidente de la República, lo escuchamos en la entrevista que tuvo con un colega periodista de ustedes, donde él dijo que prácticamente eso no era posible por problemas legales. Yo concuerdo contigo, Pedro, en este sistema de guerra que estamos, de economía de guerra, debería tomar la decisión de poner esos 200 megavatios a favor del sistema eléctrico nacional interconectado. Muchísimas gracias, ingeniero John Ormaza, por compartir sus importantes opiniones alrededor de este tema delicado y sobre todo compartir su experiencia y sus conocimientos.